El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios, con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro programa Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. ¿Tienes algún familiar, amigo, amiga, compañero de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podemos mejorar nuestra convivencia? Llámanos, cuéntanos tu historia. Vamos a pensar en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todos y todas podamos aprender a ser mejores personas, mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Nuestros teléfonos son 5604-7926, 5604-8229 y 01800-670-1680. Y es un gusto, por supuesto, saludar a Regina Santiago, conductora de este espacio. Querida Regina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esta tarde nos acompaña el académico Juan Manuel Martínez. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Vamos a dedicar el programa a hablar sobre los beneficios de una actitud incluyente. Tenemos una gran historia reportada por el periódico The Wall Street Journal sobre una compañía alemana que contrata a personas con autismo porque ha descubierto que estas personas desarrollan características que son muy valiosas para cierto tipo de trabajos, específicamente en el área de la computación. Pero antes de comenzar con esta gran historia de inclusión laboral, quisiera compartir una reflexión con nuestros radioescuchas sobre un tema que me parece preocupante. Tiene que ver con la forma de manejar la frustración y la derrota. La verdad es que no lo voy a poder disimular, estoy muy triste, bueno, estamos, creo, sí, estamos muy tristes por la derrota de México ante Holanda, pero una de las cosas que me llamó la atención y realmente me preocupó, tiene que ver con nuestro trabajo en el Observatorio de Medios. La tarde del domingo fue una tarde bastante sombría en espacios como Twitter y Facebook. Hubo insultos contra el árbitro, contra el técnico de la selección, contra el equipo, contra México como país. Y como suele suceder en estos ambientes de frustración, en muchas ocasiones se utilizaban adjetivos que tenían que ver no solo con la incapacidad de mantener un marcador favorable, sino con el uso de insultos vinculados con la discapacidad. El menos ofensivo quizás era el hashtag árbitro ciego, ¿no? Llamó la atención de algunos tuiteros que haya sido desde una cuenta de Televisa que se prometiera el hashtag 3 palabras para el árbitro, en donde hubo muchos insultos y expresiones incluso de odio, ¿no? Aunque también hay que reconocer que en el hashtag me caigo como Robin había expresiones muy simpáticas, como una que fue muy difundida, que fue la de si no puedes contra el enemigo, tírate, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú cómo viste el ambiente en redes sociales ayer por la tarde, Juan? Bueno, estoy asumiendo que sí te metiste, o sí de plano estás tan deprimido que ni siquiera entraste. No, sí, es evidente que hubo toda una gama de reacciones que pasaba desde el lamento, la tristeza, hasta el insulto, como relatas en este caso. Y bueno, eso es reflejo de pues un ánimo social que en este caso se proyecta a través de reacciones que tienen que ver con el deporte. Pero hay que comentar que nosotros como observadores de medios, en esta parte que nos toca de revisión de medios de comunicación, pues ya nos ha tocado ver en otras ocasiones cómo este ánimo social se refleja a través de la descalificación, de muchas expresiones hirientes, y en este caso, como bien comentabas, que tiene que ver con asociación de cuestiones de relaciones con discapacidad a un afán de demeritar a la persona que que tiene una interlocución contigo, ¿no? Déjame decirte que, bueno, pues hoy en la mañana también en la revisión de medios leía yo el artículo de Pascal Beltrán del Río, el director editorial de Excelsior, que también tocaba, le asombró esta forma en que las redes sociales reflejaban esta
esta frustración y cómo nos íbamos contra México como país y como este sentimiento generalizado de que ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces Pascal trataba en su artículo de darle la vuelta y señalar, bueno, decía Pascal, yo quiero ver esto más que como un final y como un principio, y reconocía varias de las cosas buenas que había hecho la selección, ¿no? Y bueno, lo que a mí me llamó la atención es que los comentarios que le dejaron a Pascal en su columna fueron totalmente también, o sea, de odio y deshaciéndolo, o sea, sí es una parte en donde sí nos muestra que tenemos el gran reto de cómo digerir las derrotas, ¿no? Sí, como lo hemos platicado aquí en otras ocasiones a propósito del tema de la discapacidad, pues como sociedad nos toca aprender a relacionarnos con los demás, a tener esa posibilidad de respetar los puntos de vista de los demás y a tener ese espíritu incluyente, que significa que aunque no esté de acuerdo contigo, pues te voy a escuchar y voy a respetar lo que me dices, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es un paso a paso, es un aprendizaje poco a poco, que tiene que ver, en este caso en particular, con las redes, que tienen todas las ventajas, muchas ventajas, no podríamos, nos llevaría mucho tiempo enumerarlas, pero también estamos viendo que tiene la otra cara, que es donde nosotros, en cada uno de nuestros ámbitos, tenemos que aprender en esta labor de aprendizaje para poder convivir e intercambiar puntos de vista, que es una de las ventajas que nos ofrecen las redes sociales. Las redes potencian ciertas situaciones. Entonces a mí ayer me llamó mucho la atención el incidente que ocurrió entre Gael García, bueno, primero el tweet en donde la aerolínea holandesa, KLM, se burlaba del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso suscitó realmente la ira de muchísimos tuiteros, ¿no? Entonces, Gael García entró dentro de esa parte, pero también de una manera desbordada, con unos insultos desmedidos en contra de KLM, ¿no? Y entonces, luego lo que sucedió es que otros tuiteros se burlaban de Gael García, diciendo, ay, sí, ya parece que porque Gael García está protestando contra la aerolínea, le van a hacer caso. Bueno, pues, lo que yo quería comentar con ustedes y con el público es que me llamó la atención que KLM sí se disculpó. O sea, ¿y por qué se disculpó? Precisamente porque hay esta conciencia de lo que está sucediendo con las redes sociales que potencian muchísimo ciertos sentimientos. Entonces, en algún momento tenía que caber la prudencia, entonces ellos se disculparon, después Gael también se disculpó. Entonces, bueno, pues creo que sí, como que tenemos que tener así como un freno, ¿no? Y por eso quería yo comentarlo, ¿no? En este sentido de que es un aprendizaje también. Y pues que nos quede pues como una de las lecciones, ¿no? Entonces solo enfatizar que como el mensaje que acabamos de comentar, uno de los grandes retos que tenemos como individuos y como sociedad es aprender a manejar la frustración y la derrota en momentos oscuros. Pero precisamente para no quedarnos con el mal sabor de boca de lo ocurrido en el fútbol, vamos a recuperar un reportaje que publicó hace algunas semanas el diario estadounidense The Wall Street Journal, pero que no habíamos tenido oportunidad de comentar. Le vamos a pedir a nuestra querida Sandy que nos ayude a leer el análisis que preparó el Observatorio de Medios OMSIM, pero eso lo vamos a hacer regresando. Muy bien. Pues ya nos dice aquí nuestra productora que aquí da una pausa, pero con mucho gusto le recuerdo al público las vías de comunicación, los teléfonos 5604-7926, 5604-8229, LADA 01800-670-1680, correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com, blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com, Twitter @omsim y @regi_santiago. Bueno. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos.
Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Bien, a continuación daré lectura al análisis que preparó el Observatorio de Medios ONCIN. No es usual que los medios dediquen amplios espacios a tratar el tema de la inclusión laboral, pero resultó todavía más sorprendente que el diario estadounidense The Wall Street Journal dedicara una nota de portada a describir la estrategia de la compañía alemana SAP, que se ha dado cuenta de que las características de las personas con autismo las hacen particularmente valiosas para desempeñar cierto tipo de trabajos. El diario entrevistó a la directora del área administrativa de la empresa SAP, quien señaló que la empresa se ha dado a la tarea de reclutar a personas con autismo porque reconocen sus capacidades extraordinarias para el desempeño en trabajos que requieren de una gran concentración y precisión en el área de desarrollo de software para computación. La empresa emitió un comunicado anunciando que realizaría programas piloto para la contratación de personas con autismo en Alemania, India e Irlanda, además de los que ya están funcionando en sus oficinas en Estados Unidos. Entonces The Wall Street Journal decidió enviar a una reportera a Irlanda para ver cómo se estaba preparando el programa piloto. El diario también entrevistó a José Velasco, un ejecutivo de origen hispano que dirige el programa en Estados Unidos y que además tiene 2 hijos con la condición de autismo. Velasco enfatizó que además de la alta precisión que pueden desarrollar las personas con autismo para cierto tipo de labores, también aportan una perspectiva diferente al ambiente laboral, pues aumentan la eficiencia y la creatividad. El diario entrevistó a uno de los participantes en el programa para que describiera la manera en que está desempeñando su trabajo y la forma en que se ha integrado con sus compañeros. Hay que señalar que una de las características de las personas con autismo es su dificultad para relacionarse con otras personas, por lo que la empresa SAP ha tenido que desarrollar cursos de capacitación tanto para los empleados con autismo como para los empleados sin esa condición para facilitar la inclusión. El reportaje maneja cifras sobre el creciente aumento de personas con autismo en Estados Unidos. Se cree que actualmente 3 millones de personas tienen trastorno del espectro autista. Muchas gracias, Sandra. Pues antes de pedir la opinión de Juan Manuel, solo quisiera enfatizar algo que hace que este reportaje sea diferente de otras notas sobre inclusión laboral. Es común encontrar información sobre empresas socialmente responsables que manejan cuotas de inclusión de personas con discapacidad y que reciben algún tipo de beneficio fiscal por las políticas de inclusión. Se habla muchas veces de que estas empresas ofrecen empleos a pesar de la discapacidad. Lo valioso del enfoque desarrollado por esta empresa y que ha sido destacado especialmente por The Wall Street Journal es que ponen énfasis en la capacidad extraordinaria de las personas con autismo, una capacidad mayor que la de las personas sin el trastorno del espectro autista. ¿Tú qué nos comentas, Juan? Porque fuiste tú quien descubriste el reportaje y quien ha insistido en que teníamos que traerlo para compartirlo con nuestro público. Sí, claro, es muy importante y aquí me gustaría subrayar que el término clave en este tema es el de la inclusión. ¿Qué es lo que ocurre a nivel social, en particular en este caso de personas con discapacidad? Es que hay lo contrario, no hay inclusión, hay exclusión a ciertos grupos sociales. ¿Por qué? Porque se producen unas actitudes sociales negativas. Pero también nos encontramos con que hay actitudes o ausencia de políticas y ausencia de legislaciones apropiadas para que se pueda producir esa inclusión de ciertos sectores sociales y en este caso en particular de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso a nivel personal, a nivel social, a nivel grupal, a nivel de empresa? Bueno, pues es eliminar justamente esas barreras físicas, legales y sociales para que se pueda producir esta inclusión laboral. Obviamente de lo que se trata es de comprender que esta participación social y laboral es un derecho, no es un privilegio. Y como bien comentabas en relación con este texto del Wall Street Journal, esta empresa lo fija claramente. No es una actitud caritativa, sino que se da cuenta de que... Es una decisión de negocios, ¿no? Inclusive. Sí, es muy pragmática, pero finalmente el punto importante es que descubre
cómo estas personas con discapacidad tienen habilidades para concentrarse, para que tienen una capacidad mayor a otro tipo de personas para concentrarse y calibrar la exactitud o el buen desempeño de programas de computación, pero también para describir en manuales de usuarios ese detalle que es necesario para que uno pueda ir navegando por estos programas. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de comparativa en donde se aprovechan estas ventajas, ¿no? Pero justamente yo creo que este reportaje nos da oportunidad, Juan, Sandy, de reflexionar sobre muchas cosas que hemos estado enfatizando aquí en el programa constantemente. O sea, el asunto es enfocarnos no en la incapacidad, en lo que no se puede hacer, en lo que... Esa no es la parte que tenemos que enfocar, sino que como sociedad lo que tenemos que centrar es la parte de lo que sí pueden hacer las personas que tienen una condición de discapacidad, pero que esa condición no necesariamente las limita, sino que inclusive, como hemos visto con las entrevistas con las personas con discapacidad visual, nos han contado sus experiencias de que desarrollan más otros sentidos y desarrollan más otras capacidades. Entonces, este reportaje lo que nos subraya es justamente estas posibilidades que sí tienen y la parte que tiene esta empresa de reconocer esos beneficios y estar dispuestos a hacer la inversión inclusive, o sea, porque tienen que invertir en capacitar a su propio personal, porque esa es una parte muy bonita del reportaje. O sea, el periódico no se queda con el comunicado de prensa de la empresa, ¿no? Sino que manda a una reportera la manda hasta Irlanda, digamos, para que vea, revise cómo está funcionando el programa piloto. Y que le pregunte a uno de los participantes en ese programa piloto cómo se ha sentido y qué es lo que ha tenido que hacer y qué es lo diferente del programa de esta empresa de sus otras experiencias laborales, ¿no? Sí, aquí hay que tomar en cuenta que lo que tenemos que hacer como sociedad pues es un trabajo largo, sistemático, justamente en la mañana estábamos revisando alguna información que se publica en un periódico nacional, que es justamente la parte contraria a lo que publica el Wall Street Journal, y los radioescuchas pueden encontrar la información en el blog de OMSIN, que es en relación a las cifras que hay aquí en México en relación a precisamente al empleo de personas con discapacidad. Se dan una serie de cifras, se plantean una serie de aspectos que hay que corregir todavía para que esto pueda avanzar más rápidamente, y es un registro importante porque justamente para la elaboración de políticas laborales, legales, de inclusión, pues se necesita que las personas con discapacidad den su propia opinión para que entonces se pueda acceder a un estadio social mucho más importante en donde se privilegie la inclusión. ¿A qué va dirigido todo esto? ¿O qué hay en el trasfondo? ¿Qué es lo importante? Bueno, en cuestiones de derechos, pues bueno, las personas tienen, como se establecen en algunas reglamentaciones a nivel internacional, a nivel nacional, que es el derecho a ganarse la vida mediante el trabajo que escoja o acepte. La otra es que, en este caso para personas con discapacidad, que se hagan las adecuaciones pertinentes para que puedan tener ese acceso al lugar de trabajo. Y la otra que es esa adaptación para los términos de reclutamiento y de contratación, porque bueno, finalmente tienen que adaptarse a ciertas circunstancias. Entonces, pues todo esto va a derivar o va a ir avanzando conforme haya una comprensión a este aspecto que es la respuesta a la diversidad social, y que finalmente tengamos en cuenta que lo que nosotros hagamos en ese sentido va a reflejar lo que somos como sociedad. Pero como bien dices, Juan Manuel, como apuntabas hace un momento en tu comentario, o sea, una cosa es lo que dicen las leyes
y otra, las leyes internacionales, otra cosa, lo que dicen las leyes nacionales, todavía hace falta armonizar esas leyes nacionales, pero sobre todo, y eso es muy importante enfatizárselo a nuestros radioescuchas, lo importante son las actitudes, o sea, cómo respondemos nosotros como personas también y cómo asimilamos esas leyes. Porque de repente, bueno, pues puede haber algo escrito, pero no lo entendemos y no le encontramos realmente el sentido. Lo que me parece muy valioso de este reportaje, que también lo pueden consultar en el blog del OMSIN, lo que me parece muy importante del reportaje es que la periodista le pregunta a esta persona que está participando en el programa piloto, le pregunta también cómo se adecuaron los cuestionarios de ingreso, porque él relata que había solicitado empleo en otros lugares, y pues bueno, como hay, digamos, cuestionarios que no toman en cuenta estas diferencias, pues entonces él nunca probaba, ¿no? O sea, están además, siempre lo bateaban, lo discriminaban. Ándale, exactamente, porque los cuestionarios pues están casi por computadora, ¿no? Ya es un machote, ¿no? Y entonces se estuvieron perdiendo de la oportunidad de aprovechar todo el talento de este muchacho, que es el que es entrevistado en este reportaje, y bueno, hasta que realmente hubo alguien que sí tuvo la sensibilidad y que entonces, bueno, pues empezó a abrir otras posibilidades, ¿no? Sí, bueno, aquí solamente para dar un poco la dimensión de la tarea que tenemos por delante, dentro de las cifras que indican en el reportaje que se publicó aquí en un diario nacional, es en el sentido de que, de acuerdo con datos del INEGI, en 19 de cada 100 hogares vive una persona con discapacidad. Entonces eso nos da una dimensión de qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra tarea, ¿no? Es muy difícil medir el autismo, lo han reconocido en Estados Unidos, lo están reconociendo en México, y es muy difícil medir la discapacidad en general. Entonces, debemos de pensar en que este reto no está limitado a las cifras que conocemos, sino que tendríamos que imaginar que es un reto mucho más amplio, porque la problemática implica a las personas con discapacidad y a sus familias. Pero pues, el tiempo vuela, y bueno, pues ya sé. Se nos fue. Rápidamente quiero decir que eso es en otros países. Ojalá en México podamos tener algo cercanamente parecido. Pues vamos a sugerírselo y vamos a tratar de traer algunas empresas, vamos a armar algún programa también, porque pues ya Juan Manuel también ha estado muy latoso insistiendo en muy que bien, Juan Manuel, muy bien. este asunto. Y bueno, pues nos vamos, los invitamos a que revisen nuestro blog OMSIN Cultura de la Discapacidad, donde encontrarán el reportaje del periódico del cual se ha hablado, de Wall Street Journal, que se analizó en este programa. En el blog también está el acceso a las grabaciones de todos los programas, por si te perdiste alguno o quieres volver a escucharlo. Ahí también puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias o solicitudes para participar. Nos despedimos en la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Carolina Valle, en la locución Sandra Vázquez, por supuesto en la conducción, que es de ustedes, Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Así que vamos a tratar de reponernos lo más pronto posible del trago amargo de la derrota futbolera. Sonrían hoy, sonrían siempre y pásenlo bien. Hasta la vista. Escríbenos en Twitter, @OMSIN y @Regi_Santiago. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSIN. IMER, Radio Pública a su servicio.